Vale. El Linchi, el número 44, página 136. Sí. El maestro dijo a una monja: ¿bienvenida o malvenida? La monja gritó. El maestro cogió su bastón y dijo: entonces, habla, habla. La monja gritó otra vez y el maestro la golpeó. Comencem. A ver. No, aquest encara és clar. Sí, este aún es claro. El maestro dijo... El maestro, amb una monja que entrava de... una novata, diguéssim, ¿verdad? Sí, una novata. Li va dir... Però bueno, està bé, perquè són monjos i monges. ¿Qué te he de decir, no? Que bienvenida o no, o malvenida. Y la monja, que estaba entrenadilla, gritó. Eso está bien. Esto, bueno, pues parece que está bien esto, ¿no? Pero ¿qué le está diciendo al decir bienvenida o malvenida? Porque la monja gritó, ¿no? Sea lo que sea, es dual, ¿no? Sea lo que sea, Sí. le está haciendo escoger una dualidad y lo correcto es no decantarse. Sí, ¿no? O ¿quién está llegando? ¿Está viniendo alguien? ¿No? ¿Sería bienvenida o Pero malvenida? no es, el grito no es verdad. Bueno, en principio, quedémonos aquí. De momento parece ser. ¿Cómo que no es verdad? El grito El maestro no dice nada. El primer grito está mal ya. ¿El primer grito está mal? el primer grito está mal. Por eso te hemos dicho que Porque bueno. lo de otro, habla. Si tú has visto, habla. Bueno, porque siempre hace la doble. A ver, parece que entiendes, pero ahora te voy a preguntar más para ver qué. Entonces dice, vale, entonces habla, dime, ¿no? Y entonces, cuando la monja gritó otra vez, entonces ya lo hizo mal. Bueno, ¿El grito qué quiere decir? no, mira, Que no entiende. no, pasa a la 43 que lo dice claramente. Mi grito, el 43 dice, mi grito tiene diferentes... Leámoslo, porque sí queda claro. En ocasiones mi grito es como la preciosa espada del rey diamante. Perdón, ¿dónde está esto? En el 43 anterior. Justo antes. Ay, sí, perdón, sí. En otras mi grito es como un león de pelo dorado estirado en el suelo. En otras es como un báculo de exploración y la sombra de la hierba. A veces mi grito no funciona como grito. ¿Vale? ¿Qué quiere decir dualidad, el grito? No. Aquí... Que en diferentes circunstancias él puede gritar y significar, entre comillas, algo diferente. Diferentes O cosas. grita para que tú te des cuenta y dice, "Mira, es como una espada para que, como algo lúcido para que, ¿no? Y afinado para que tú veas. Otras veces es como dormido, dice, como un león, con un león dorado estriado en el suelo, una cosa más tranquila, más de aprobación. En otras como un báculo de exploración para que sirve para que vayas investigando a ver qué, en fin, no es que siempre signifique una cosa, es que depende de la circunstancia, un grito te puede orientar hacia un sitio o hacia otro. Y depende del alumno que tiene delante, pues usará el grito, que es una misma cosa, pero para cosas diferentes. Pero en el siguiente también la que grita es la monja. Sí, no el como maestro. contestación, porque le hace una pregunta. ¿Qué tengo que decirte? ¿Bienvenido o malvenida? Sí. Y la monja grita como respuesta, pero a veces también hemos visto monjes que gritan y los dos están, es que significa que están de acuerdo, que no hace falta palabras para decir y explicar cosas, ¿no? Entonces, si grita, es como que no te voy a contestar con palabras, no te voy a decir si tienes que decirme bienvenido o malvenida, sino que entiendo lo que estás diciendo. Parecía. Pero él siempre, cuando le contestan con algo que puede parecer que está bien, pone como otra trampa, a ver si en realidad es o no es. Y entonces es que normalmente es cuando da el golpe. Entonces, bueno, pues vale, de acuerdo, no sabemos. El maestro cogió su bastón y entonces dijo, pues habla, dime algo, ¿no? Le parece que le está diciendo, dime alguna cosa, no me grites. Y entonces gritó otra vez y entonces ya mal. No, pero fíjate, bienvenido malvenido, la monja gritó. Sí. Como si dijera, entiendo. No. Y el maestro dice, entonces, habla. Habla, que decir... Y como, sí, entiendo. Explícame, ¿no? Sí, claro. Vale. Entonces, habla, le urge. Y la otra vuelve a utilizar el mismo procedimiento. Dice, tú eres una solemne ignorante. Sí.
Por tanto, es como si ella hubiera aprendido a que el grito era una buena Siempre un grito, respuesta. y entonces no, porque no distingue. O sea, que grita sin comprender. Grita Sí. porque sabe que a veces funciona lo de Sí, gritar. sí. Pero claro, Por eso le pone la segunda trampa. Bueno, pues explícamelo. Pero Y entonces vuelve a gritar, ¿no? el primer grito, en el caso de que hubiera demostrado conocimiento, el primer grito vendría a ser tú me preguntas como si alguien estuviera llegando, yo te grito porque no es esto, ¿no? Sería que con el primer grito, si ella hubiera entendido, estaría diciendo ni llego ni no llego. ¿Y qué diría si hubiera entendido con ese habla? ¿Qué diría? Claro. Bueno. ¿Quién Vete a sabe? saber. No podría decir algo, porque si dice algo le pegarán un bastonazo. O sea, en cualquier Pero caso, gritar tampoco. Ni hablar de gritar. Gritar sí que podría, si es que ha entendido verdaderamente. No diría nada. Gritar es como decir, vale, pero no te puedo contestar. Claro, pues sí, le pone bienvenido o malvenida. Y es como si dijera, entiendo, no puedo escoger entre dualidad porque tengo que estar en una dualidad. Sí. Vale, entonces el otro le dice, Explícame. entonces, pues habla. y no Y ella vuelve a hacer el mismo procedimiento y dice, no has No entendido es nada. esto. Y llamás la Dora diu, pues ¿qué tenía que haber dicho en la segunda pregunta? Cuando dice habla, Pues no sé, pero no utilizar el mismo grito, procedimiento que era ambiguo. Es que si os acordáis, también en unos anteriores leímos que había uno que decía, si hablas te pego, y si no hablas también te pego. Queriendo decir, no es cuestión de palabras, no es cuestión de explicaciones, pero de alguna manera hay que decirlo. Y a lo mejor, pero de alguna manera hay que decirlo, ¿vale? No, es a saber quién me No, esto no se lo ponen ellos en la cabeza. ¿Cómo hay que decirlo? Que sí, hay que comprender, salirse de la dualidad. Ya está, y no. Y entonces el procedimiento... Utilizan procedimientos que no son palabras, porque pegarle un bastonazo tampoco es que sea una explicación muy... Aquí están intentando... todo esto es juegos. Juegos son para hacer entender que la dimensión absoluta de la realidad no podemos, para hablar de ella, usar la dimensión relativa. No es nombrable, no es concebible, no es dual, no es nada que podamos decir. Por tanto, solo el intento de dar explicación ya recibe un bastonazo. Quieren hacer entender eso y realmente es eficaz. Bueno, vamos a ver. Un poco obstruso, sí, ¿eh? Lung Ya preguntó, ¿qué idea tenía el patriarca cuando vino del oeste? El maestro Lin Chi dijo, por favor, pásame la tabla de meditación. Lung Ya le pasó al maestro la tabla de meditación y el maestro la cogió y golpeó con ella a Lung Ya. Lung Ya dijo, por lo que se refiere a golpearme, puedes hacerlo, pero no es lo que el patriarca tenía en mente. Posteriormente, Lung Ya llegó al lugar en que estaba Tsui Wei y preguntó, ¿qué idea tenía el patriarca cuando vino del oeste? Tsui Wei dijo, por favor, pásame el cojín. Lung Ya le pasó el cojín a Tsui Wei, este lo tomó y golpeó con él a Lung Ya. Lung Ya dijo, por lo que se refiere a golpearme, puedes hacerlo, pero no es lo que el patriarca tenía en mente. Más tarde, cuando Lung Ya se estableció en un templo, un monje acudió a su habitación y pidió instrucciones concretas diciendo, cuando viajaba de un lugar a otro, reverendo, he oído que tuvo entrevistas con estos dos venerables caballeros. ¿Aprobáis lo que hicieron? Lung Ya dijo, por lo que se refiere a aprobar, los apruebo totalmente, pero sigue sin ser la idea que tenía el patriarca. O sea,
saca los pies del plato. Vale, esto le hemos dado vueltas las que quieras y al final dius, bueno, vamos a ver que Y el patriarca, ¿no? realmente los dos le dan un bastonazo. Bueno, en vez de ser un bastón, son con las herramientas de la meditación. Sí, es una cosa que con el Claro. que para apoyarte. Sí, pero que no era con el bastón, ni con la mano. O sea, hasta ahora había golpeado siempre con la mano y con un bastón. Aquí lo que Aquí, cuenta es el golpe. vale. Sí. Aquí le está diciendo, parecería que le decía, no tiene idea, no se puede, es incorrecto hablar de una idea que tuviera Bodhidharma, ¿no? Eso es lo que está, el golpe sería, esta pregunta es Es impertinente, impertinente, sí. ¿no, María? Sí. Vale. Y entonces él a cada golpe dice, vale, de acuerdo, me puedes pegar, pero esto no es la idea que tenía Bodhidharma. Como si él ya preveyera que Bodhidharma tenía una idea. Y sabía cuál era. Y sabía cuál era, porque no se deja enseñar, dirían, ¿no? Sí. ¿Y cuál era? Ah, No, Pero la enseñanza es que no tenía ninguna idea. Pero fijaros, sí. está tratando al patriarca como a alguien. claro, Y el patriarca, si es patriarca, es porque no es nadie, porque es la dimensión absoluta. Entonces, preguntarles qué idea tenía el patriarca es que es alguien y que tenía una idea, un propósito. Pero bueno, hablando de la idea, ¿qué caramba significa esto? ¿No? Después, claro, surgen muchos problemas. Entonces, ¿es la DEA la que tiene el propósito? No, tampoco tiene el propósito de la DEA. Entonces, ¿cómo va Bodhidharma de la India a la China? Pues no se puede decir de ninguna manera con terminologías concretas, ¿no? de vida cotidiana. No se puede decir. Por tanto, la conclusión, la pregunta es absolutamente irrespondible. No se puede responder. Y denota un montón de errores. ¿Se ve? Porque Sí, sí. Vale, que la DEA no tiene... una pregunta que la utilizan mucho los budistas para hacer. Sí, ya la han preguntado otra vez. A lo que se refieren. O sea, si pongamos aquí el patriarca y que se traslada aquí. ¿Qué idea tenía este para hacer este traslado? ¿Qué propósito tenía este para hacer el traslado? Primer error, ya os he dicho. Aquí no hay este, ni aquí tampoco. Por tanto, este no puede... primero, no hay este. Segundo, sino que lo que hay es de A. Este tenía un propósito, pero ¿cómo la de A va a tener un propósito si solo existe la de A? La de A, que es el vacío en ellos. Sí, por lo tanto, si no, no puede tener un propósito. No es nadie que pueda tener un propósito. Pero entonces sale la segunda cuestión. Entonces, ¿por qué Bodhidharma se trasladó a la China? ¿Y qué pretendía con trasladarse a la China? Supuesto que es de A, no podía pretender nada. No podía pretender nada. Tampoco salvar. María, entonces Y, no hay... Sí, pregunta. pero entonces no hay ninguna pregunta que sea pertinente, ¿no? ¿Acaso hay alguna pregunta pertinente? Pues prácticamente no hay ninguna pertinente. Hay preguntas que piden orientación, pero no que tengan respuesta. Respuesta de A, con referencia de A. Porque esto es un vacío absoluto.
Es un vacío completo, por tanto, vacío de todas nuestras concepciones. No quiere decir que no haya nada, pero que también eso está mal dicho. Pero claro, no puede tener un propósito. Pero es que entonces surge, ¿qué significa que este tío se traslade de un lado a otro? Pues desde el punto de DA no significa nada, porque no quiere salvar la China, porque tampoco la China es diferente de DA. Por tanto, esto es un conjunto de despropósitos desde el punto de vista de la comprensión que no se puede responder. Pero es Solo, que se decir, trasladó. solo se puede manifestar que, permitirme la expresión, estás meando fuera de tiesto. Solo se puede decir eso. ¿Entendéis la complejidad de la pregunta? O sea, nosotros Pot orientar, però no lo que hacemos respondre. siempre es intentar contestar en DR lo que es DA para entendernos, ¿eh? O explicaciones en DR de DA. I no va. Porque la pregunta es, ¿qué intención tenía o qué idea tenía Bodhidharma? Primero, es pensar que este Bodhidharma es alguien, un individuo, que tenía una intención para hacer algo. Esto en DR es correcto, en DA no tiene... entonces la acción en DA no tiene sentido. No tiene... La acción, ¿eh? La acción, ¿quién va a actuar? ¿Dónde? Sí, pero volvemos a la pregunta, ¿pero hay acción? No hay quién, pero si... No, entonces, ¿qué es la Solo acción? hay esto. Vale, entonces, ¿la acción qué es? Pues la acción es una cosa de bichos humanos. Es Pero cotidianidad. DA, Intentos. Dios, diríamos, el vacío, no actúa. Si no hay otro, no hay otra dimensión que él, ¿dónde quieres que actúe? Ni qué propósito tener. Esta es una pregunta que tiene perfecta respuesta en, por ejemplo, Jesucristo. ¿Qué idea tenía Cristo cuando el Verbo, cuando bajó de los cielos aquí? Pues redimir, bla, bla, bla. ¿Y por qué vino a Palestina? Hay respuestas, ¿no? Pero es que aquí, desde el seno de la absoluta unidad, del absoluto vacío, lo que es absolutamente incomprensible para las categorías humanas, ¿qué vas a preguntar? ¿Y qué vas a averiguar? ¿Averiguar? ¿De qué? ¿Sobre qué? Si solo hay eso. Claro, y además Para ellos, perdona, para los maestros, para Lin Chi, los maestros, el bicho humano que no lo tienen en cuenta para nada, porque ni siquiera se esfuerzan en dar este tipo de ¿Cómo que no? explicación. Es esto aquí. Es que además la de Anne solo está aquí. Sí, pero bicho, yo estoy hablando no... Es igual, es que el bicho es otra cosa que esto de aquí. Sí, no, pero... No, pero como el error está en pensarse bicho, con unas necesidades... Es un supuesto necesario. Sí, es un supuesto. O si quieres, un error necesario, pero para sobrevivir. Pero, dijéramos, la perspectiva, la interpretación que tenemos del bicho en el medio, y con un tercero, Dios, o como quieras concebirlo, puedes concebirlo, con un tercero que está en medio de este jaleo, esto no es así. Esto es una modelación, una construcción humana, pero a la que te sales de las categorías humanas, todo esto no vale. ¿Entendéis? Más o menos. Más o menos que mal. Una pregunta de absoluta ignorancia del no budismo. podem entendre. Pero si no hay acción de ningún tipo, tampoco hay creación. O sea, la idea de que hay una creación, No hay en el sentido más básico, implica que ha habido un acto y algo ha sido creado. creación divina o humana. Divina. Divina, Para el cristianismo hay creación. para el cristianismo sí. Entonces, ¿para el budismo hay creación? No, No. ni para el Vedanta tampoco, ni para el yoga tampoco. Para que haya creación
has de concebir... ¿Dónde está el...? ¿El qué? El borrador allà... La creación implica dos, es dualidad. Claro. El creador y És lo lo de otro. sota. Lo de sota és borrador. Pero Tiene que entonces, haber alguien que ¿cómo crea. se da cuenta de...? O sea, Esta pregunta es Claro, pertinente. es como, dicen, como la luz, ¿no? Que se da cuenta, que salta una chispa, se da cuenta del fuego. ¿no? Mira, si tú... Lo vuelvo al fuego. Noción primera para entender a esta gente, que además es la noción básica de nuestra teorización. Y es, Vamos al meollo. ¿eh? Vamos al meollo. Sí, exacto. Aquí hay una concepción para que aparezca la noción de creación. Tiene que haber un Dios, entidad, trascendente, fuera de espacio-tiempo, etc. ¿Vale? Todo esto. Aquí nosotros nos encontramos con realidad, decimos, esta realidad no es este Dios, porque Dios es todopoderoso, sabio, no sé cuántos, providentes, y esto aquí, por aquí no se ve. Y entonces, como aquí se ven entes, realidades, pues, y se ve que son perecederas, porque aparecen y no desaparecen muchísimo más de lo que creemos. No queda ni rastro. Entonces la explicación sería, pues esto no tiene el ser en sí mismo, se lo da este. ¿Cómo? Creándolo. Lo crea, como es un señor absoluto, lo crea con una orden, sea, y pum, es. Pero claro, para que tenga sentido la creación, tiene que haber estas dos cosas. Si los sabios cristianos también lo dicen, pero vamos a plantearnos en sabios no cristianos. Lo que te dicen es que cuando observas las criaturas, las cosas de aquí, ves que están vacías de entidad, que aparecen, desaparecen, y cuando aparecen se atribuyen a entidad, pero no tienen vacío de entidad. Que por tanto, indagando esto, te das cuenta que su ser está vacío. Parece que es, pero no es. Es como un sueño. Y está muy bien, porque nosotros las modelamos. Nosotros modelamos las realidades. No están ahí, como ni la garrapata ni un camello. No está ahí, está en su sistema nervioso. Estos individuos lo que han hecho es ver que está vacío esto. Está vacío y entonces dicen, y solo analizan esto. No existe este supuesto. Analizando esto se dan cuenta que la realidad de la realidad está vacía de toda posible concepción. El término para nosotros, que no lo podemos coger por ningún lado, es como si fuera todo vacío. Aquí ¿qué creación va a haber? No hay creación. Lo que hay que ver, se ve aquí. Se ve aquí a base de, como lucidez mental, y no dejarse engañar por las creaciones que hacen nuestros deseos, necesidades y expectativas, de que ahí eso, si lo consigo, yo tendré lo que no tengo. ¿Es tan vacío esto como aquello? No lo vas a tener nunca. Porque esa no es tu realidad. Esa no es tu realidad. La realidad de la realidad es lo que es esto, esto, esto. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué idea tenía el sabio de los sabios cuando vino a la China? O cuando viene a predicar, cuando viene a enseñar. ¿Qué idea tiene? No tiene ninguna, porque no es nadie. Ni tiene una idea respecto de nadie, porque no hay nadie. Entonces, el pienso luego existo, que es la respuesta de la filosofía racionalista, dice, eso que yo imagino es una realidad. No. El budismo está diciendo, no, una gran tontería, pienso luego existo. No, y filósofos europeos también. Sí, lo sé, pero es para... Sí, pienso, luego existo. Piensas, luego piensas.
porque no puedes salirte a una realidad exterior de tu pensamiento. Mira, con un ejemplo animal será muy claro. Si una garrapata dijera, pienso, luego existo, no se daría cuenta de que ella se interpreta como una existencia en un mundo adecuado a la garrapata que existencia. Pues la interpretación que hace de sí misma es para poder comer, chupar la sangre, pero no es que sea una entidad autónoma y que la sangre esté ahí para chuparla y tal. No, eso es una modelación que hace ella, que por ejemplo un camello no la hará. Y cualquier otro animalito no lo hace, o una ameba no lo hace, ¿no? Porque cada ser construye un mundo a su medida. Tengo unos agujeros y construyo un mundo para llenar estos agujeros, pero tanto mis agujeros como eso de ahí es una interpretación mía como necesitado, que necesito suponer que hay algo ahí. Estos te están diciendo, eso es un supuesto de un animal que necesita dualizar y depredar. Pero no es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Pues con las categorías de un animal que necesita dualizar y depredar, nada. La enseñanza, es muy sutil, utilizan procedimientos muy duros pero muy eficaces, etc. Y que resultan enormemente difíciles porque los leemos con estas categorías. Claro, entonces el que dice este tío está chalado, ¿no? Y ellos lo que pretenden es destruir estas categorías para que puedas ver la realidad de la realidad. La misma manera de llamar la realidad de la realidad es un engaño. Porque yo doy, esto existe, es real, tiene que tener un fondo que existe, que es real, pero esta categoría de ser, no ser, es una categoría dual para que yo pueda distinguir una cosa que puedo atrapar y comerme de una cosa que no puedo atrapar y comerme. Pero de ese vacío no puedes decir ni qué es ni qué no es, porque no cabe. No caben nuestras categorías. ¿Está claro? Pero hay algo que no es vacío. O sea, ese engaño... Ahí está el punto. Algo es. Algo, fíjate, estás acotando algo. Estás intentando atrapar, poder decir de algo que existe. Esa ilusión de realidad implica una energía, Todas son categorías humanas. Por ejemplo, cojamos la cosmología. Estrellas, galaxias, agujeros negros, bueno, en fin, toda la inmensidad de lo que hay. Eso está ahí. Eso es una construcción de nuestro cerebro, nuestro sistema perceptivo y las máquinas que hemos construido para eso. Por lo tanto, en realidad, eso que estamos viendo es un misterio innombrable. Y vete aquí, que ese misterio innombrable es lo que soy yo, porque yo no he venido a esta inmensidad, a esta cosa, sino que soy un momento de esa cosa. Por lo tanto, la realidad de mi realidad es lo innombrable de los mundos. Lo innombrable porque todo saber será una construcción de un bichejo con un cerebro muy determinado. Y unos sensores que los creó ese misterio de la realidad para que en esta pelotita que es la Tierra pudieran comer y alimentarse y tal. Pero no está hecho para saber la realidad de los mundos. Entonces estaría diciendo que si Bodhidharma
O sea, desde una postura en que tú veas todo vacío, tampoco hay acción, no hay intenciones ni hay acciones. Claro que no, pues si no hay nada. Tú, para que hayan intenciones, acciones, creaciones, tienes que poner una cosa, otra, otra y otra. Eso quiere decir que tú has acotado, puesto límites, objetivado, puesto enfrente de ti lo que tú construyes, pero eso no es así. Esto es duro, pero es fascinante. Sí, fascinante. Bueno, Entonces las motivaciones de un bicho para actuar están todas movidas en el terreno de la necesidad. Incluso no lo estoy pensando, incluso en la necesidad de crear proyectos axiológicos por las sociedades de conocimiento, todo eso está hecho para que el bicho sobreviva mejor, punto. No es lo que hay. Las dos dimensiones, de A y de R. Esto es una distinción que hacemos nosotros. Sí. De A es de R, de R es de A. Por lo tanto, cuando yo funciono como bicho, estoy actuando desde aquí. Como si esto fuera real. Pero cuando reflexiono, sé que entonces esto no es lo real, sino que en realidad la fuente está aquí. La fuente está aquí porque esto es dato nuestro también. La inmensidad de los mundos es mi fuente, yo no la inmensidad de los mundos. Por tanto, a la que yo me subo de este error necesario, resulta que todo lo que funciona aquí es como una ciudad en una nube. No es real. Entonces, este Lun Ya, que es el que hace siempre la pregunta, pasa por diferentes maestros, pero es que no aprende nada, porque al final siempre se queda con la idea de que Que hay una idea. todo lo que me han contestado vale muy bien y tal, pero sigue sin ser la idea que tenía el patriarca. Claro. Dice, tú me puedes pegar, pero no me respondes. El otro, Sí, pero otro no sé. paciente le vuelve a pegar. Vale, tú me vuelves a pegar, pero no responde, no me dices qué idea tenía el patriarca. En realidad no ha entendido. No he entendido nada. No ha entendido. No ha entendido nada, no lo ha entendido. Pero- Y por tanto, es que los maestros no se pueden preocupar ni de darle una contestación, porque la contestación que les diera falsearía la realidad y respondería al error de él, con mi error. Porque uno habla desde una dimensión y el otro de otra. ¿no? Sí, sí, sí. Uno está en un sitio y otro. Los 46. Bien. Sí, No hay a dónde Y avanzar. también demuestra que la No, técnica de hecho, No sé qué estamos haciendo No hay que aquí. avanzar a ningún lado. No sé qué se puede avanzar. No hay que avanzar a ningún lado. No has entendido nada. Por eso los términos que utilizan es Ah, no cuestionamos todo. despertar, no conseguir, despertar, reconocer, Bien. conocer de nuevo lo que ya conocías. Pero, vale, porque yo pregunto que en realidad vamos a redundar sobre lo mismo. Pero entonces no hay acción posible, no hay creación posible, no hay pregunta posible, porque, pero entonces ¿qué hay? O sea, ¿qué facciamo? O sea, porque a mí lo que me parece que... No, porque estaba pensando traerte un bastón, pero después dije no nada. No, quiero decir, ¿qué hacemos? Claro, pero... Darse cuenta. Despertar. Pero espera, pero ¿cómo hace uno para despertar? Para despertar necesitamos la acción. No te van a dar nadie ninguna fórmula. Lo sabes tú que eres No, lo sé. pintor. No, pero no dice que no actúes. No, claro, entonces, pero está la acción, tiene que, igual nosotros estamos interactuando, entonces, como digamos, este interactuar, Es para que yo... el interactuar existe. Eso.
En DR sí. Sí, claro. El animal. Que es lo único que nosotros Lo podemos necesario. hacer, que no podemos, o sea, tenemos que interactuar, tenemos que preguntar, ¿o no? Sí. Entonces, bueno, Bueno, pero hay como una... pero fíjate, siempre es lo mismo. Tú estás encerrado en una burbuja creyéndote que eres alguien que espera conseguir algo, Sí, eso. ¿vale? Y tú tienes que actuar para limpiar la cabeza de esta idea. Y madre mía, si hay que actuar y no hay manera de quitársela de encima. Sí. Hasta que te das cuenta que es lo que intentas es, pero que no hay nada que conseguir, que no eres nadie que tiene que conseguir nada. Despierta esa condición tuya. Cuando despiertes a esa condición tuya, verás que ya eres Okay. lo que tenías que ser. Entonces no es válido, por ejemplo, la visión de Rumi, cuando él tiene este poema que, a lo mejor, este poema que él dice que no hay que hablar de, no hay que nombrarlo, pero al final lo único que a nosotros nos cabe es igual a hablar, digamos, sobre eso. Claro. Aquí, pero eso es desde un lado teísta, no sé si acá, esto no es válido aquí. Sí, también es válido. También es válido, es lo que los indios y los budistas dicen. Voy a utilizar, fíjate, medios hábiles. Aquí también lo dirán. Hábiles. Voy a utilizar un medio hábil. Este borrador és una bíblia. Sí, té. No, però I borra pots bien. canviar de rotulador i fas el negre? Vale. Vale. ¿Ya que escribes? Podríamos decir que tú estás encerrado aquí. Estás encerrado. ¿Y cuál es esta encerrona? Soy alguien que tengo unos deseos y unas expectativas que yo tengo que conseguir ser A, B, C, depende del ámbito cultural en que vives, ¿no? Desde aquí te hablarán para decirte la realidad de la realidad no está en esta burbuja, está aquí. Está fuera. Está aquí dentro, pero no está según las concepciones que tú tienes. Sería que tú tienes que... Entonces yo haré, desde aquí se utilizarán medios hábiles. ¿Qué quiere decir? Son procedimientos hábiles para romper la burbuja. Por ejemplo, sujeto-objeto es un elemento central de esta burbuja. Un medio hábil será cargaste esta categoría. El bastonazo puede ser un medio hábil. Sí. Depende, si tú... Si funciona, Aquí agujerea. se supone que estos llevan tiempo utilizando medios hábiles y esto está más o menos requebrajado, pero perdura. Cuando hace una pregunta desde aquí y espera sobre esto y espera una respuesta desde aquí, le da tontarrea, salte de ahí. Eso no te lo puedo contestar. ¿Y cómo le va a hacer un discurso que no te lo puedo contestar? Porque quien escuche desde aquí dirá, pues sí, háblame, contéstame, pero toda contestación sería hablar de aquí y fortalecerlo. Por lo tanto, no se puede. Está presión. Creo que es sencillo, ¿no? Sí. Si resulta complicado, es porque lo intentamos entender con las categorías de que yo soy, oiga, y el mundo es, no me enrede. Y yo tengo que conseguir esto y espero aquello otro. Són les categories que tenim. No tenim més. Bueno, Lo tenim molt bé. practicar y tener... Sí tenim, porque ellos van a romper estas categorías. Están Pero es que hay que romperlas no solamente aquí, Claro. sino aquí y aquí. en la experiencia. Podríamos decir que todas estas enseñanzas, como van dirigidas a monjes, ¿no? Por lo tanto podríamos decir, especialistas de alguna manera o estudiosos de alguna manera,
ponen el énfasis principalmente en señalar el vacío y por lo tanto en cargarse todas las categorías, ¿no? Claro, son personas que se están empeñando en salirse de la burbuja y llevan quizá años intentando salirse de la burbuja. Entonces estos le intentan emplear medios hábiles para empujarlos fuera. Pero son monjes, digamos, esto para la gente que estaba fuera de los monasterios no podía tener demasiado sentido, ¿no? Sí que tenía, y hay ¿Sí? budistas laicos y todo lo que quieras, ¿no? Sí tenía, pero era más complicado. De hecho, el cristianismo y el islam pretenden lo mismo, pero se quedan sin salir de la burbuja y dicen, ya en el cielo ya saldré. O no saldré, pero no tendré los inconvenientes. Aquí hay el supuesto... Ja l'he perdut. Has deixat, no? ¿Qué pasa? Supuesto, individualidad en tiempo, espacio. Individualidad frente a otras individualidades en el tiempo, espacio. Y esto hay que desaparecer. Esto tiene que desaparecer. A base de utilizar medios hábiles. Y los medios hábiles no puedo decir no. Ya está, no puedo decir nada más. Hay medios y medios, hay tradiciones y tradiciones que, según las circunstancias culturales, buscan durante milenios a veces maneras de hacer saltar el caparazón lo más rápidamente posible. Pero eso vale para unas culturas, para otras, del fondo sí, pero las formas no son hábiles. Por ejemplo, el seguimiento y la adoración de Cristo como Hijo de Dios y tal, no es un medio hábil ahora. Bueno, para mucha gente, para otra gente sí lo es. Bueno, en la historia aquí se vería que el palo no es un medio hábil para este hombre, porque no termina con No lo consiguió. No aprende. No, este hombre tenía el caparazón tan sólido que con un palo no se rompe. Necesita unos La cuestión está Ni palo, ni tabla, ni cojín. cuando ya está, es como una burbuja que por dentro la vas desgastando con el trabajo que vas haciendo, y entonces una pregunta clave, el otro te da un golpe allá y se rompe la burbuja. Hay uno, si recordáis, la semana pasada que vimos que sí, que el palo le funciona. Sí. Uno que le dio el palo, luego se postró y al postrarse dice... se iluminó. Sí, sí. A este sí le funcionó. Sí. Hay alguna historieta que tiene este mismo sentido hoy. Bueno, leemos la 46. Chinzán tenía a su cargo a 500 monjes, pero pocos de ellos acudían a entrevistas e instrucciones. Wampo indicó al maestro, que es el Linchi, que fuera al lugar donde residía Chinzán. Luego le dijo, ¿qué harás cuando llegues ahí? El maestro dijo, cuando llegue allí, pensaré en algún medio hábil. El maestro llegó al lugar de Chinzán. Todavía provisto de sus hábitos de viaje, entró en la sala del Dharma para ver a Chinzán. Tan pronto como Chinzán levantó la cabeza, el maestro gritó. Chinzán hizo ademán de abrir la boca. El maestro se fue agitando sus mangas. Uno de los monjes preguntó a Chinzán, ¿qué palabras de instrucción disteis a este monje que os ha gritado, reverendo? Chinzán dijo, este monje viene del grupo de Wampo. Si lo quieres saber, ves y pregúntalo tú mismo. De los 500 monjes de Chinzán, más de la mitad lo abandonaron y fueron a otra parte.
Es estupendo esta historieta. Bueno, a ver. Bueno, este señor estaba en un monasterio y tenía muchos monjes, pero resulta que no había muchos alumnos, muchos monjes que le preguntaran cosas, digamos, que no acudían a entrevistas. Entonces el Guampo pensó, aquí pasa alguna cosa, y envía al Linchi y le dijo, Linchi le dice, bueno, cuando llegue ya pensaré qué tengo que hacer. Y hace esto, que entrando en la sala, que estaba en meditación, te imaginas, ¿no?, que el hombre debía estar recogido, levantó la cabeza, vio al otro, y entonces el maestro, el Linchi, grita, y el otro como que quiere decirle alguna cosa, hizo ademán de abrir la boca, ¿no? Y entonces el maestro se fue agitando sus mangas. ¡Oh, no! Yo me lo imagino. ¡Oh, qué horror, qué horror, qué horror! La situación es... Sí. Y claro, entonces los alumnos van y le preguntan, ¿pero qué le has dicho? ¿Qué ha pasado esto, no? Y la contestación del otro, que por eso no debía haber nadie que le fuera a decir nada. Dice, si quieres saberlo, ves y pregúntalo. Claro. Ya está mal que te dé un golpe, pero encima es que no te aclara nada. Dice, pues mira, pero está bien. Bueno, entonces la mitad se fue. Yo lo veo como un acto de misericordia del otro. Abrió los ojos a la mitad de la gente que esperaba que el otro le enseñara, y no era un medio hábil para no podían seguir este tipo de enseñanza, ¿no? Si no da nada, si no explica nada, pues habrá gente que le vaya bien este método, pero el otro método es el del palo, otro método sería explicaciones, cada maestro tiene su librillo, pero no todos los alumnos son iguales, sino tienes que encontrar, por eso supongo que iban de maestro en maestro, hasta encontrar a alguien que, bueno, pues abrió los ojos a la mitad de la gente que, bueno, aquí no puedo hacer nada, tú si no me explica nada, entiendo nada, me voy, ¿no? Pero lo que es divertido, se fue agitando las mangas, ¿te imaginas corriendo? Las mangas. ¡Qué horror, qué horror! Bueno, pues mira, es el medio hábil que encontró, ¿no? Yo creo que él debía, cuando Guampo lo envía, es para desenmascararlo, parecería. O sea, como que debía ser una... no. ¿No? No sé, no le iban a preguntar de, bueno, pues vete a saber qué pasa. A ver qué pasa, bueno, això. Para probar qué se estaba moviendo en ese monasterio, y lo que queda patente es que el hombre era pues muy mediano. Flojito. Sí. Pero la respuesta que le da, bueno, para mí me ha parecido bien, porque dice, si lo quieres saber, ves y pregúntalo tú mismo, porque yo no te lo puedo transmitir, no es mi enseñanza. Tienes tú que experimentarlo y que cogerlo. No estás suponiendo que un maestro tiene una enseñanza y otro tiene otra enseñanza. Pero una enseñanza es una doctrina que pretende encuadrar el vacío en algo. Si esto dice, bueno, ve y pregúntale, está diciendo que no ha entendido, que no es ninguna enseñanza. Vamos a traducirlo ahora. Uno que siguiera el cristianismo y otro que siguiera el islam tendrían que comprender que ni el cristianismo es una doctrina ni una enseñanza, ni el islam es una doctrina ni una enseñanza. El cristianismo es un medio hábil a una civilización occidental y el islam es un medio hábil, pero no... Quien fuera a aprender doctrina a otro es que no ha entendido que no es ninguna doctrina. Y entonces no me extraña que la mitad de los monjes cogiera el portante y se fuera, porque demostraba que no. La pregunta que hace él, que te ha dicho, ¿es pertinente esta pregunta? Sube un poco la voz. Perdón, la pregunta que le hace el discípulo al Chinchan, que le dice, ¿qué te ha dicho? ¿Qué ha querido decir con esto? ¿Esta pregunta es pertinente también?
La pregunta... Sí, aquí hay un monje que le pregunta al Chinchán, ¿qué ha pasado? Sí, le pregunta qué ha pasado, por qué le ha gritado. ¿Por qué Lin Chi? ¿Qué le has dicho? Sí. Ya está diciendo, ¿qué le has dicho? Suponiendo que le ha dicho algo articulado en la doctrina, si no tiene que enseñarle nada de eso. Vale, y ella pregunta, ¿esta pregunta de este monje es correcta o incorrecta? Esta pregunta está haciendo parte de un supuesto incorrecto. Que el Xinjiang no corrige. Claro, ese es el problema. Claro. Que le da oportunidad a Xinjiang de corregirlo. Sí, podría haber hecho y no lo hace. Entra en su dinámica. Tendría que haberle dado un giro para que no se desplazara. Exacto. Y le acaba diciendo, sí, tú quieres saber, pues vete a que te lo explicarán. Bueno. Pero la falla original es intentar contestar a un grito con una palabra, porque el maestro intenta hablar. Sí. Aquí ya se veía que no, el hombre no estaba a la altura. Pasa que ni siquiera lo deja cometer el error. Sí. Ya lo ve claro. Y... Lo abandonan. El que viene es divertido. Bueno, y yo no sé cómo interpretarlo mucho. Bueno, pues vamos a por ello. Pero al menos se entiende. Bueno, se entiende. No se entiende. Ah, pues yo sí que lo he entendido. A mí me parece es muy distinto a todos los demás. Sí, a todos los demás, sí. Es como metafórico. Sí. Un día, Pu Hua iba por las calles de la aldea pidiendo un hábito de una sola pieza. Pero aunque la gente le ofreciera uno, lo rechazaba. El maestro Lin Chi envió al director de la administración del templo a que comprara un ataúd. Cuando Pu Hua regresó al templo, el maestro dijo, he preparado para ti este hábito de una pieza. Pu Hua se puso el ataúd al hombro y se fue con él. Atravesó las calles del pueblo gritando, Lin Chi ha preparado para mí un hábito de una pieza. Me voy a la puerta del este para abandonar el mundo. Los lugareños se amontonaron tras él para ver qué pasaba. Pu Hua dijo, no lo haré hoy, pero mañana iré a la puerta del sur y abandonaré el mundo. Hizo esto durante 3 días, hasta que dejaron de creerle. Entonces, al 4.º día, cuando nadie le seguía o lo observaba, salió solo de los muros de la aldea, se estiró en el ataúd y le pidió a alguien que pasaba por ahí que clavara la tapa. Rápidamente se extendió la noticia y los lugareños acudieron en masa. Pero cuando abrieron el ataúd descubrieron que toda traza de su cuerpo había desaparecido. Solo pudieron oír el eco de su campanilla sonando aguda y clara en el cielo antes de desaparecer. A ver cómo lo explicamos. ¿Qué van pidiendo un hábito de una sola pieza? Para mí, al fin, según es la historia, el hábito de una sola pieza es la muerte. La muerte al ego, al ADR. Sí, o reclamar la unión de ADR o algo así. O simplemente un ataúd. O simplemente un ataúd. Bueno, pero esto no es tan lo romántico, no es tan metafórico. Bueno, si fuera que está pidiendo como un reclamo de quiero superar la DR, podríem dir, primero Lin Chi entiende lo que pide y le da un ataúd, lo entiende porque el otro lo coge y se lo lleva, por tanto se comprendieron los dos. Para mí un elemento interesante es qué hace el Pu Hua con la gente del pueblo. Con la gente del pueblo primero les enseña de una manera interesante. Por un lado les dice, quiero superar, o lo que sea, la vida que llevo, o la comprensión que tengo, y por otro dice, vale, lo voy a hacer mañana, lo ha pasado al otro, de manera que interesa al pueblo para saber
¿qué va a pasar? Y finalmente cuando lo hace, el pueblo se entera de... O sea, ha conseguido crear expectativa en la gente. Otra cosa es que lo entendiera. Es una otra. Y finalmente parece que hizo el salto, ¿no? Vosotros lo interpretáis metafóricamente. Sí. ¿Tú realmente? Yo sí. Lo que no me surto. Bueno, pero Pero está bien, ¿no? El hábito de una sola pieza es como reclamar la unidad. La gente le ofrecía, pero él lo rechazaba, no era esto. El que le entiende es Lin Chi, que es una manera de decir, bueno, pues para hacerlo esto tienes que morir a ti mismo, ¿no? Aquello de morir antes de morir y todo eso, ¿no? Llama la atención de la gente diciendo, mira, que voy a hacer eso. Cuando ya nadie dice, bueno, pues oye, ya lo has dicho muchas veces y no lo haces, adiós. Entonces él va y lo hace, y es cuando los otros, a ver qué ha pasado, porque lo ha hecho, entonces dice, no hay cuerpo, y en cambio pudieron oír el eco de la campanilla, tal. Es como que de la sutilidad, ¿no? ¿Qué mensaje hay aquí? Bueno, entonces entendieron algo, porque... Bueno, como mínimo queda bien esto, ¿no? La parte metafórica queda bien. Yo lo interpreto tal Al pie de la letra. Tal como va. Al pie de la letra lo interpreto. Ah, pues esto también, Casi, ¿no? casi Esto también va así. Al final me da la vuelta y no sé cómo interpretarlo. A ver. Es habitual, ¿no? O sea, este señor... Es que es metafórico. Que no es habitual que haga él, que diga estas No, cosas. no es habitual de que sea así. De que desaparece y todo eso. Es que es lo único raro, todo lo demás podría suceder. ¿Eh? Lo raro es que desaparezca, porque Lo todo lo del demás final, puede haber ¿no? pasado. Exacto, el problema está... Eso hace algo mágico, ¿no? ¿Qué quiere decir con esta historieta? Que está en el ataúd y claveteado. Lo abre y desaparece. Desaparece. Para mí sería una manera de hacer caer en la cuenta que no hay individualidad. Aquel tío se ha metido allí y no hay individualidad, ha desaparecido. No hay muerte. No hay sobrevivencia, solamente se oye una campanita, pero es un poco duro al final. O sea que quizá la mejor solución es interpretarlo metafóricamente. Pero para interpretarlo metafóricamente me parece que ha dado muchos detalles macabros de irse paseando con el ataúd y que lo entierren y lo claveten. En fin. Entonces, según tú, Lin Chi hace una apología a morirse. No hace una apología, pero los budistas admiten el suicidio. Muchos maestros se suicidan haciendo... Bueno, Abandonándose. siempre nos han explicado que es se cuando sientan y se dejan. que ya morir. lo están viendo venir y ya puestos por lo encaran, ¿no? ¿Qué motivo van a tener para no suicidarse? Si han hecho todo lo que tienen que hacer y están enfermos o lo que sea, pues plegan, ya está. No hay un Dios en quien tienen responsabilidad y que su vida es de ese Dios. Esta idea no existe para ellos y por tanto el suicidio pues, es una posibilidad. Y este señor parece que se suicida. Y según parece, el suicidio es correcto porque muestra que lo que hay no es el individuo que se clasifica. Les robó. ¿Es esta interpretación u otra? Pues bueno, esto es a ver, yo no soy capaz de llegar más allá. Es que parece una historia de otro Nivel. libro que tira aquí. Sí, es verdad. Sí, pero totalmente distinto. Es un estilo diferente. Pero esta gente, en defensa de la interpretación que hago, esta gente es muy hábil. No se amarra a ningún estilo. Ahora puede ser que la más correcta sea la vuestra y no esta cosa. Si no, la campanilla que pinta aquí, porque... Vale, de acuerdo, abrieron el ataúd y no, todo rastro del cuerpo no hay nada, no. La campanilla que llevaba el monje. Pero pudieron oír el eco de su campanilla sonando aguda y clara en el cielo. El eco de la campanilla, lo más sutil de aquel individuo, pero aquel individuo no está. No era.
No, él Y no la está. campanilla desaparece también. Bueno, Todo. y el sonido, ¿no? Es el eco, solo el eco. Pero en tu versión, la enseñanza o ¿cuál sería? Pues que no hay muerte y no hay individualidad. Ni tampoco sobrevivencia. Porque de este señor no queda ni rastro. Bueno, esto es una enseñanza budista muy clásica, que dicen, ¿cómo es la frase? Ni eternalismo, ni aniquilación. Ni tengo un ánima que puede tener la posibilidad de una vida eterna, ni tampoco es aniquilada. Claro, evidente, si es la de A y nada más que la de A, ni hay sobrevivencia, pero tampoco aniquilación. Puede ser que porque este cuento suceda en la aldea, fuera del templo, haya tenido que recurrir a un método más brutal, fantasioso, más claro, brutal. para llegar al pueblo. Pues no te digo que no. Hombre, ha tenido mucho interés en que el pueblo se enterara. Un medio Participara. hábil para el pueblo no es lo mismo que un medio hábil para un monje. Y además, Entonces el hombre se ha esforzado para que todo el mundo igual es tipo y se escapó. Como un Doble cuello. fondo. y que igual se escapó. Es que ya puestos a Porque lucubrar. es una escena, es una puesta en escena, va al norte, va al Sí, este, ¿no? sí. Es una obra de teatro. Y suena también raro que es el único que sucede fuera del templo. Sí, normalmente son monjes. Con pueblo, no con monjes. Puede Desaparece ser, cuando pero está solo, cuando no no da lo pide. pista para esta interpretación. Sí, lo único que hace el hinchi es darle el ataúd. Vamos. Lo que necesita, ¿no? Sí, lo entiende. Dora, estás muy callada, ¿eh? És que ho trobo surrealista, no sé la paraula. Estic pensant, Surrealista total. Aparte de un monje que Pues tiene busca- unos métodos tan directos, que se tome el trabajo de hacer todo este montaje, Sí, sí, y todo lo arregla a golpe. sí. Por eso decía. A ver si nos da tiempo de ver esta historieta última. Vale. Cuando el maestro en sus inicios estaba en el grupo de Wampo, llevaba a cabo sus actividades de modo directo y honrado. El monje principal expresó su admiración diciendo, aunque todavía es joven, es distinto a los demás. Entonces le preguntó, ¿cuánto hace que estás aquí? 3 años, dijo el maestro. El monje principal dijo, ¿has ido a preguntar al maestro? Y el maestro dijo, no, todavía no he ido a preguntar, no sé qué preguntar. Ja veus. Llevaba 3 años y no había... Suposo. ¿Eh? Está bien, eso es bueno. No, pero digo es que es a el Dora, Inchi, ¿eh? que hombre... Lleva tiempo. El monje principal dijo, ¿por qué no vas a preguntar al reverendo que dirige este templo? No, ¿por qué no vas a preguntar al reverendo que dirige este templo y le preguntas, ¿no? ¿Cuál es el significado básico del Buda Dharma? La pregunta de siempre. Ya que- sé. El maestro fue y preguntó, pero antes de que hubiera terminado de hablar, Wampo le dio un bastonazo. Eso. Cuando el maestro regresó de la entrevista, el monje principal le dijo, ¿qué tal te ha ido la pregunta? Y el maestro dijo, antes de que acabara de hacer la pregunta, el reverendo me ha golpeado. No comprendo. Dora, ya has visto. Sí, calla. El monje principal dijo, vuelve a preguntar. El maestro fue y volvió a preguntar, y de nuevo Wampo le golpeó. Lo hizo 3 veces y 3 veces fue golpeado. Devien acabar desfets, aquests monjes. El maestro acudió a informar al monje principal. Gracias a tu amable instrucción he podido preguntar al reverendo. 3 veces he preguntado y 3 veces me ha golpeado. Por desgracia, me veo obstaculizado por el mal karma y no puedo atrapar el profundo significado de todo esto. Ahora seguiré mi camino. O sea, podríamos decir que se rinde. Sí, abandono, me voy, me rindo, no entiendo. Ya. El monje principal dijo, si te vas, no te olvides de despedirte del reverendo. El maestro se postró y se fue. El monje principal fue a ver a Wampo antes de que pudiera hacerlo el maestro y dijo, este joven monje que te vino a consultar es muy sensato. Espero que le ayudes. Más tarde estoy seguro de que se convertirá en un gran árbol que producirá mucha sombra a la gente. Cuando el maestro acudió a despedirse, Wampo dijo... Fijaros la imagen, ¿eh? Este será un gran maestro que producirá sombra, no otra cosa.
Hombre, no, No, que dará cobijo, ¿no? Que ayudará a gente, ¿no? Bueno, que hace que la vida sea más agradable. Cuando el maestro acudió despedirse, Wampo dijo: no pienses en ir a sitio alguno, simplemente ve a donde está Tayú, en los rápidos del río en Caoán. Seguramente te explicará las cosas. Cuando el maestro llegó al lugar de Tayú, Tayú le preguntó: ¿de dónde vienes? El maestro dijo: vengo de la zona de Wampo. Tayú dijo: ¿te proporcionó Wampo algunas palabras de enseñanza? El maestro dijo: le pregunté 3 veces cuál era el significado básico de Buda Dharma y 3 veces me golpeó. No sé si hice algo malo o no. Tayú dijo: Wampo te ha tratado como una amable abuela y vienes aquí y preguntas si has hecho algo malo. Al oír estas palabras, el maestro experimentó una gran iluminación. ¿Ves? Allò de que ya estaba a punto. Y dijo: en última instancia, el Buda Dharma de Wampo no es difícil. Tayú lo agarró y dijo: este diablillo que se mea en la cama. Hace un minuto preguntaba si había hecho algo malo y ahora dice que el Buda Dharma de Wampo es fácil. ¿Qué clase de verdad crees que has atisbado? Sácalo, sácalo. El maestro golpeó 3 veces con su puño a Tayú en las costillas. Tayú lo soltó y dijo: tu maestro es Wampo, no tengo nada que ver contigo. Pero es maco, ¿no? El maestro se despidió de Tayú y regresó a Wampo. Cuando Wampo lo vio venir, dijo: este tipo, ¿cuándo acabará de venir? Y el maestro dijo: se debe a tu amabilidad de abuela. Luego, cuando acabó de hacer los saludos habituales, se quedó atendiendo a Wampo. Wampo dijo: ¿dónde has estado? El maestro dijo: siguiendo tus amables instrucciones del otro día, he visitado a Tayú. Y Wampo dijo: ¿te dijo Tayú alguna palabra o frase? El maestro relató entonces su conversación con Tayú. Wampo dijo: si le pudiera poner las manos encima a este tipo, le daría una buena. Y el maestro dijo: ¿qué dices que harías? Lo puedes probar ahora mismo. Y le dio un bofetón a Wampo. Wampo dijo: este juerguista idiota, vuelve aquí para tirar de los bigotes del tigre. El maestro gritó. Wampo dijo: asistente, saca de ahí a este idiota juerguista y llévalo a la sala de los monjes. Más tarde, Wei Shan relató este incidente y preguntó a Yansan: en este momento, ¿estaba Lin Chi en deuda con Tayú o estaba en deuda con Wampo? Yansan dijo: no solo cabalgó la cabeza del tigre, sino que también retorció la cola del tigre. Bueno, a ver, que bueno, se entiende todo, hasta que llega Tayú. Sí. Y Tayú le dice: hombre, pero si te ha tratado como una amable abuela y vienes y me preguntas si has hecho algo malo. No, sí, bueno, si te ha tratado con algodones, ¿no? Porque ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo te estás haciendo? Porque resulta que es tan malo. ¿Por qué? Preguntarte: ¿he hecho algo malo? O sea, la pregunta es: no sé si hice algo malo o no. No sabe, él no entiende qué ha pasado todavía. Pero ahí hay un error enorme. Sí. Que Tayú le dice: pues si se ha portado muy bien. De corregirlo. Sí. Claro. O sea, la pregunta es incorrecta. No sé si he hecho algo malo. Él demuestra que no entiende y por eso se va y no lo entiende. El otro intenta ayudar y ves allá que te lo explicarán. Entonces, cuando le explica el qué, la pregunta continúa siendo incorrecta porque no ha entendido y Tayú le dice: hombre, le corrige, ¿no? Dice: pues si se ha portado muy bien contigo, dulcemente, como se portaría una vieja abuela, ¿no? ¿Y cómo dices esto? Pero entonces dice: y se iluminó de repente. Claro, sí, preguntarse si ha hecho algo malo es alguien que está haciendo algo en plan dual, en plan de causa y efecto. Causa y efecto, ¿vale? De causa y efecto. Yo he hecho esto y como esto está mal, que él me ha pagado, me ha pegado. Que es lo mismo que he dicho: por mi mal karma, no puedo entenderlo. O sea, espera conseguir algo, espera algo, de entender algo
saber algo, y supone comprender. que hay una relación entre lo que uno hace y si consigue o no la liberación. Ya, Esto es mal importante, karma. ¿eh? ya. Esto es muy importante. No hay ninguna relación entre portarse bien y salir de la burbuja. Portarse bien o portarse mal está dentro de las leyes de la burbuja. Por lo tanto, para salir no cuenta si te has portado bien o te has portado mal. Por tanto, la respuesta suya dice, bueno, el Buda Dharma de Wampo no es tan difícil. Cuando lo entiende... Cuando lo entiende solo cuestión de despertar, reconocer. Cuando lo ha reconocido dice, bueno, tampoco era tan difícil. Es como que te resitúas, ¿no? Fijaros la reacción de Tallí. Dice, este diablillo que se mea en la cama, hace un minuto preguntaba si había hecho algo malo y ahora dice que el Bodhidharma de Wampo es fácil. Ha pegado un brinco tremendo de un lado al otro. Dice, pero a ver, ya le vuelve a preguntar, pero bueno, ¿qué crees que has entendido? Dímelo, ¿no? Sácalo. Y entonces es cuando el Linchi, que lo ha entendido, le golpea. Emplea el método del Wampo, digamos, le golpea. Y entonces es cuando el otro dice, bueno, tu maestro es Wampo, no tengo nada que ver contigo, ves para allá, que lo has entendido, pues tu maestro es Porque si no, Wampo. vas a hacer polvo las costillas. Sí. que yo no estoy por los golpes. No guanyes per àrnica. Sí. Entonces, María, estoy aquí. El sentido entonces del Dharma del Buda sería no hay nada que conseguir, con lo cual si me estás preguntando qué a veces era un bastonazo, porque no hay nada que tengas que conseguir, sería eso lo que tendría que estar viendo. Sí, es que en realidad el Dharma, o sea, la enseñanza, no es nada, no es ninguna enseñanza, no es difícil, sí, es solo decir, ahora, lo vi. Y claro, el otro cuando, supongo que lo hace para tentarlo, porque luego dice que se ha montado a dos tigres. Sí. Dice este diablo, hace un momento preguntaba y ahora dice esto. El tránsito que ha hecho de pensar que es algo que hay que conseguir y que era arduo de conseguir, que eso es un pensamiento que tenemos todos, que era una doctrina difícil y entender que no hay nada que conseguir y que no hay ninguna doctrina. Así de simple. Bueno, entonces vuelve a Wampo, le explica lo que le ha pasado y entonces el Wampo le dijo, si pudiera poner las manos encima de este tipo, del Tayú, le daría una buena. Y entonces está bien lo que el Linchi, como lo entiende, dice, ¿qué dices? ¿Qué harías? ¿Qué le darías a él? ¿Qué pasa? ¿No? Pues está hablando, si solo hay idea, dice, lo puedes probar ahora mismo. Y le dio un bofetón él le dio un bofetón a Wampo. Bueno, si le quieres dar una tunda, pues esto, pam. Y Wampo lo entiende, dice, este juerguista vuelve aquí para tirar de los bigotes del tigre. Sí, a él, ¿no? Vuelve, ven. Y el maestro gritó. Bueno, y entonces más tarde, se acaba aquí, dos que están hablando de esta anécdota y uno le pregunta, pero bueno, en este momento, Linchi, ¿a quién debe la enseñanza? ¿A Tayú o a Wampo? Vale, no lo había entendido esto. Bueno, estaba Linchi en deuda, ¿no? Es decir, ¿a quién se lo tiene que agradecer? ¿A Tayú o a Wampo? ¿Quién le dio el verdadero despertar o lo que sea, no? Y entonces le contesta al otro, no solo cabalgó la cabeza del tigre, sino que también retorció la cola del tigre. Es decir, los tigres son los dos maestros, el Wampo y el Tayú. Es decir, pasó por encima de los dos, porque uno le dijo, sácalo, explícamelo, y le golpeó. Y el otro le dice, explícame también, no, si lo tuviera aquí le daría una buena tunda. Y vaya a ser, pues pruébalo, lo tienes aquí delante, está bien. O sea, con sus acciones dio a entiende que entiende.
¿no? Ya, ya. Pasa encima de los otros dos también. Falten 9 minuts. Fem una Tenemos el 49. El maestro estaba plantando pinos cuando Wampo preguntó: ¿por qué estás plantando tantos aquí en las montañas? El maestro dijo: de entrada, para mejorar el aspecto del entorno del templo; en segundo lugar, para señalar el camino a la gente que venga a continuación. Cuando acabó de hablar, tomó su azada y golpeó 3 veces al suelo. Wampo dijo: tal vez, pero ya has probado 30 golpes de mi bastón. De nuevo, Lin Chi tomó su azada y golpeó el suelo 3 veces, sacando aire con mucho ruido. Wampo dijo: cuando te pase mi línea de enseñanza, esta prosperará mucho. Más tarde, Wei Shan mencionó estas palabras a Yang Shan y dijo: en esta ocasión, ¿estaba Wampo traspasando sus enseñanzas solo a Lin Chi o tenían a alguien más en mente? Yang Shan dijo: había alguien más, pero está tan lejos en el futuro que vacilo en mencionártelo, reverendo. Wei Shan dijo: de todas formas, me gustaría saber algo acerca de ello. Dime lo que puedas. Yang Shan dijo: el gobernante señala al sur y sus órdenes son obedecidas en Bu y en Yue, pero cuando se topan con el gran viento cesan. Bueno, esto es un poco complicadillo. Bueno. Y una nota, ¿no? Una nota que digo: las palabras entre paréntesis son una nota añadida al texto. Según la interpretación habitual de la críptica afirmación de Yang Shan, la palabra sur hace referencia a Nan Yuan Hui Yung, que es un señor, el cuarto patriarca de la línea Lin Chi, y la mención de Bu y Yue se refiere al heredero en el Dharma Feng Shui Yin Chao, que provenía de la región Tao. Como veis, las notas son muy aclaradoras. Bueno, son los siguientes, ¿no? Lo que pasará a todos los siguientes, yo entiendo. Todo el linaje. Otros maestros que vendrán, ¿no? Parece que no apunta por aquí. ¿No? No. Bueno, vamos a ver. Lo curioso es este diálogo que dice: cuando acabó de hablar, tomó la azada y golpeó 3 veces al suelo. Para mí está diciendo, y Wampo le contesta: vale, sí, pero tú ya has probado 30 veces mi bastón. Y el otro continúa con más esfuerzo, golpeando y sacando aire, como a mí me parece, como esforzadamente. Y de ahí que Wampo le diga: cuando te pase mi línea de enseñanza, esta prosperará. O sea, contesta correctamente, pero ¿qué es lo que contesta? Yo creo que le dice aquí. Sí. Aquí, y el otro dice: sí, pero para llegar a decir aquí, has recibido muchos golpes. Es igual, pero hay que hacerlo. Exacto, tranquilo, aquí. Con más fuerza, dice. ¿No? O sea, se refuerza en su aquí. Venga. Ahora viene el trozo este que es interesante. El otro trozo. ¿A quién se lo decía? ¿A quién estaba pasando sus enseñanzas? ¿A Lin Chi o a alguien más? Entonces este hombre le dice: pues había alguien más. Y la cosa es la última frase: el gobernante señala al sur y sus órdenes son obedecidas. No, pero aquí hay algo. Había alguien más, pero está tan lejos en el futuro que vacilo mencionártelo. O sea, enseña a Lin Chi, pero y a las generaciones que vienen. A pesar de todo, el tío continúa preguntando: pero querría saber algo de ello. ¿La contestación? La contestación es: cuando se topa con el gran viento, no hay órdenes,
se termina grande, esta visión. Un grande, ¿no? Señala, con sus palabras señala dónde tienen que ir, señala al sur y sus órdenes son obedecidas. Pero cuando se topa con un gran viento, o sea, se topa con alguien que sabe, estas órdenes cesan. Ya, él es el que dirigirá, se dirá. En el primer caso son órdenes en relación de causa y efecto. Pero estas órdenes de causa y efecto, cuando se topan con el gran viento, ya no valen. Sí, cesan. No valen. Bueno, pues... Como que Wampo fue un gobernante, un gran maestro que daba como señal, que señala, ¿no? Pero cuando se topa con Lin Chi, que es un gran viento, ya sus órdenes, por eso dice, bueno, ¿qué harás con esto? Pues yo aquí. De todas maneras, aquí, para mí lo que más me ha impresionado es la primera que tú has dicho. No, la segunda. ¿Cómo era? Así. ¿Qué idea tenía el patriarca cuando vino del oeste? O sea, este descoloque que tú has recolocado, bueno, has explicado, he escuchado que diu, ostras, está en otra onda.